todos, bienvenidos a Conexión 333, un espacio en el que les contaremos nuestro proceso de emprendimiento mezclado con nuestra vida real, sin filtros y con muchas risas. Yo soy Liz. Yo soy María. Y yo soy Dali. El día de hoy me gustaría que platiquemos acerca de los caminos que cada una hemos recorrido para llegar al emprendimiento. Nuestras historias son muy diferentes, entonces me gustaría que ahondemos sobre ello, porque no hay un camino correcto ni un camino único para emprender. Okay. ¿Quién quiere empezar? Empieza con tu hola seductor. Hola. ¿No? Yo cuando empecé a emprender, o sea, yo nunca me imaginé vivir de mi emprendimiento. O sea, en mi mente nunca estaba vivir del emprendimiento, como lo dijimos en anteriores videos, para que los vayan a ver. Como que sí quería tener yo un proyecto en el cual me diera como un dinero extra a mi trabajo de oficina, pero no veía como un proyecto para yo 100% de eso, ¿no? Ajá. Por lo mismo, pues nunca fue de ¿para qué soy buena? Es como de, bueno, con que tenga un proyecto y ya con que me dé extra. Tuve un primer producto que era accesorios, fracasé. Y ya fue el segundo producto de las patinetas que ya se empezó a ver un poquito más de... Oye, pero ¿por qué fracasaste? Pues porque es que pedimos unos productos de China y llegaron todos feos. Estaban rotos, los usabas y como a los 2 días se rompían, se hacían como negros. Entonces él empezó con un socio. Entonces le decía a mi amigo, le digo, eso se va a o sea, los vamos a vender y cuando los compren, igual no los compran, ¿no? Pero ya después nos digo, oye, este me sale feo, se rompe, lo que sea, bla, bla, bla. Claro. Y también hice otro emprendimiento que era de una agencia de diseño, también fracasé, porque, ¿sabes? Que soy súper mala cobrando y como esa parte de diseño, como no tiene un costo, o sea, no tiene un costo de que, bueno, el diseño me cuesta 30 pesos hacerlo, 50, 200, o sea, sí 500. Tiene un costo, pero es tu hora hombre. Exactamente. Y tu creatividad. Ajá, justo, claro. Pero no es lo mismo, pero esto es muy subjetivo, porque algo que, un diseño que yo haga, van a decir, está increíble, ¿no? Y tal vez la otra persona diga, está horrible, no es lo que quiero. Entonces, como que yo decía, no, pues no sé cómo cobrar. También como que decíamos como, damos un proyecto por tanto costo, pero salían como muchos detalles que no tomamos en cuenta, entonces era muchísimo tiempo, poco el pago, entonces era de, no, o sea, yo sí de verdad que no puedo. Y también mi manera de ser no es estar solamente pegada a la computadora, sino que hacer como más dinámica, hacer más cosas. Entonces, pues justo como yo empecé mi emprendimiento fue como hacer una cosa, lo dejaba, después otra cosa y decía, bueno, no funcionó, a ver qué pasa, y ahí cuando tenga tiempo y pues como a ver qué va funcionando. Como que estuviste probando diferentes cosas. Como que estuve probando, pero sin prisa, porque también mi idea no era tener como un emprendimiento ni dedicarme 100% a eso. Solo por hobby. Sí, no, para un dinero extra. Un ingresito, porque decía, si me llegan a correr, lo que sea, pues tengo ahí donde sustentarme, aunque sea un poquito, no para vivir, pero para sustentarme. Entonces, justo como esa parte de que pues también como que soy muy emocional, como que de repente cuando tenía muchas ganas, pues lo hacía, y cuando no era de, bueno, pues ya, hoy no tengo ganas, no pasa nada, lo hago otro día a la semana o al mes. Entonces, pues justo no iba avanzando el emprendimiento, era como de ahí cuando se puede, bla, 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 bla. Entonces, pues ya justo cuando regresé del viaje, el que les conté en el anterior video, como que dije, no, ya está este proyecto, ya hay que, pues es lo que hay, hay que manos sacarle. A la obra. Entonces ya fue que me decidí y lo empecé a hacer, ¿no? Pero pues por eso digo que hice como 1000 cosas, no hice como un proceso tal cual, sino como yo me iba sintiendo, lo que iba creyendo, lo que se me iba antojando hacer, es como lo iba empezando a hacer, pero en sí no tuve como un camino. Y sin darme cuenta, terminé en donde estoy ahora, que ya sí queriendo vivir de mi emprendimiento. No queriendo. Bueno, viviendo. No, queriendo, porque te agarro de mis ahorros, o sea, aún no estoy 100% del emprendimiento. Pero ya estás en vías de... Sí, ya genera. O sea. Justo. Entonces, y pues obviamente en ese emprendimiento me han pasado muchas situaciones que no siempre ha sido así, sino que esto así, neta, muy mal. Pero bueno, que es lo que me ha ayudado como a crecer y aprender, ¿no? Sí, si me permites elogiarte, porque yo estoy en acompañamiento en las finanzas de Fer. Y algo que le digo es que lograr lo que ha logrado en tan poco tiempo, que, o sea, ella les está platicando que ella tuvo emprendimientos previos, experiencia previa, aunque no full, o sea, no dedicada al 100%, pero para mí es un caso de éxito y es una motivación el que ver que sí se puede vivir de un emprendimiento, o sea, sí puedes lograr dedicarte 100% a un emprendimiento y no estar empleado en una oficina
y tenerlo como de trabajo paralelo. Exacto. La verdad es que para mí, o sea, pienso en Fer y sí me da como ese impulso de decir, sí se puede y vamos a lograrlo. Gracias. Gracias. Ajá. ¿Y tú, Liz, cómo iniciaste tu emprendimiento? Yo, bueno, pues ya les había dicho que yo me veía así casi que mi último día de vida iba a ser en una oficina atrás de mi laptop. Ajá. Pero cuando me despidieron, como parte del paquete de compensación o como de verse buena onda, era tener un coach como de seguimiento. Y podía decidir si este coach iba enfocado a retomar mi carrera, revisión de currículum, shalala, o sea, como que afinar ciertas habilidades para volverme a emplear o de emprender. Entonces, mi primera reacción fue como, emprendimiento no, pero pasaron un par de semanas hasta que me contactó la agencia de coaching y no sé por qué, de mi boca salió como, oye, pues, no sé qué significaría emprender, la verdad no tengo ni idea, pero podría estar abierta, solo que necesito más información. Y me dijeron, pues si no tienes inconveniente, te canalizamos con una persona que te oriente más o menos y después de esa sesión decides para dónde te quieres ir. Entonces tuve esta sesión con esta primera persona y sí me orientó mucho, o sea, me abrió mucha perspectiva de qué era un emprendimiento, porque no sé, creo que ver el emprendimiento de fuera, tienes esta idea de negocios grandes, exitosos, o que por el otro lado no tienes vida y sufres, o sea, como que está muy polarizado. Entonces ella me abrió un poquito los ojos, un poco el camino para empezar, o sea, para decidirme a irme por el emprendimiento y empecé ya formalmente mis coachings en emprendimiento. Al inicio, yo la verdad es que no sabía en qué. O sea, siempre que me decían cuáles son tus talentos, para qué eres buena, honestamente me costaba mucho reconocerlo. Y justo es que por cuesta eso, ¿no? O sea, al inicio. Mucho. Porque te digo, yo siento que si al inicio me dijeran, ¿para qué eres buena? Pues para nada. Una buena para nada. Ajá. Sí, te lo juro, o sea, yo como igual. Cuesta reconocerse. Bueno, mucho. Quién sabe, igual otras personas no, pero a mí me cuesta. Sí, también me costó. Sí, también. Sí, cuesta ver el talento propio. Y porque, o sea, también te puede pasar que sabes cosas. Ajá. Pero como que a veces dices, no es suficiente. No es para tanto. Ajá. No soy tan experta. Tan buena. No soy tan experta. Justo, o sé esto, pero 5 cosas más que se necesitan, no sé. Exacto, sí, tal cual. Entonces, cuando me preguntaba, bueno, ¿y en qué quisieras emprender? La primera idea que tuve fue poner como una estética para perritos, porque amo a los perritos. Y la segunda fue comercializar salsas que hace mi papá, que le quedan buenísimas. Y en alguna ocasión hablamos de eso y como que se me quedó. Y dije, pues eso. Y me preguntó, ¿te verías haciendo, tal vez no toda la vida, pero mucho tiempo esto? ¿O va a llegar un momento en el que te despiertes y digas, tengo que? Y yo, no, definitivamente no. Entonces me empezó a preguntar, a ver, ¿para qué o sea, toda tu trayectoria profesional, a qué te has dedicado, qué te gusta, qué quién sabe qué? Y así es como llegué a validar mis conocimientos y el tema de finanzas que me encanta. En ese coaching duré unas 8 sesiones más o menos y pues sí lo íbamos bajando, o sea, más o menos estructurando. Pero después pasé a otro taller de incubación de Pilares, que es un programa de gobierno. Yo cuando estuve buscando como cosas de emprendimiento, yo nunca encontré nada así como todo lo que tú estás diciendo. A mí me llegaban, Fer, yo no las buscaba, La te vida, lo juro. A mí como, o sea, como que no es que yo creo que más bien yo estaba como muy metida en mis cosas así como de, como ya tenía como cuando me salía tenía mi emprendimiento, ya como la idea, como que yo estaba más enfocada tal vez como en la parte ya de e-commerce, no así como de cómo emprender, sino cómo vender, no tanto de... Sí, porque estabas en otra etapa. Sí. No, a mí todo esto, o sea, todo lo que les voy a contar, pues me ha llegado. La verdad no lo he buscado. Empecé esa incubación y ahí todavía empecé como a aterrizar más, pero no llegaba al punto exacto de explicar mis servicios porque no solo es una asesoría financiera o una consultoría, o sea, es muchísimo más allá. Entonces, en este otro taller duré, yo creo, no sé, como 2 meses y cacho. O sea, fue un buen. Y a la par empecé redes, que luego las detuve porque crear contenidos, o sea, se me está haciendo un poquito cañón. Sí. Luego, por azares de la vida, vi el taller en el que nos conocimos, que también es de emprendimiento. Entonces, pues ya, ahí lo aterricé todavía más. Y dijiste, es esto.
Ajá, y ahorita pues estoy como que en la última fase, espero, que ya es como la continuación de este taller, que es la incubación. Entonces, en mi caso, muy a diferencia de María, siento que he estado mucho en las bases, en la teoría, en tratar de estructurar todo bien, entender primero yo qué servicios voy a ofrecer, cómo los voy a cobrar, hacer una metodología. Y si algo he aprendido es que las cosas no tienen que ser perfectas para lanzarte. En el camino las vas afinando, no que las hagas al aventón, pero que te lances, porque el conocimiento lo tienes. Ya poco a poco vas ajustando las tuerquitas. Ok. ¿Y tú? Yo, pues es como recopilar un poquito lo que ya hemos dicho en unos videos pasados. Lo mío creo que sí empezó desde que era una niña. Sí. Porque tenía un súper de Barbie, ¿no? O sea, sí, es en serio. Wow. Y yo, o sea, no sé, me encanta, ¿no? O sea, todavía recuerdo así como la báscula y todas esas cosas. Órale. Ajá, entonces, como que ya desde ahí, como que vas haciéndote ideas de lo que quieres, ¿no? Pero obviamente ya en el camino, pues pasan otras cosas y se te olvida, ¿no? Empiezo como que toda mi carrera profesional, todo eso. Y como que sí me gustaba, pero no me lograba convencer. Entonces, como que encontré trabajos que fueron muy esclavizantes y me gustaban. Luego encontré otros trabajos que a lo mejor eran más tranquilos, pero faltaba como que ese, ¿qué hago aquí, no? O sea, no me encantaban del todo. Es una historia laboral totalmente diferente, ¿no? Ok. En la que digo, qué raro, ¿no? O sea, ¿será como justamente en lo que pones el foco o serán como cosas que tenían que pasar para encaminarte a este momento? No lo sé, ¿no? Por ejemplo, ahorita algo que me dices es en los trabajos que estuve, en los 2 trabajos que estuve, eran pymes, o sea, eran empresas pequeñas, entonces me tocaba hacer de todo, o sea, redes, diseño, estar en eventos, hacía muchísimas cosas. Entonces, como que de ahí, por ejemplo, siento que si hubiera estado tal vez en una empresa grande, donde solamente hubiera hecho como, ese es tu deber y eso tienes que hacer, tal vez no me hubiera dado el valor de emprender, o sea, porque como ya tengo como esa experiencia de ver como mis jefes, o sea, onda, cómo hacen un montón de cosas, como que tienes que en ventas, que relaciones públicas, marketing y esta onda, pues como que siento que eso me ha ayudado muchísimo ahorita lo que tengo, ¿no? De ir a las conferencias y pedirle el contacto a la persona que es de e-commerce de esto y ir a tal expo, ese tipo de situaciones. Entonces, como dices tú, no sé hasta qué punto la vida te va poniendo en esas situaciones para que puedas como llegar a ese propósito. Exacto. Sí. Yo, por ejemplo, anteriormente, en la semana platicaba con un amigo de que tuve un trabajo que me gustó mucho, pero yo salía, no sé, de trabajar a las 11 y a las 3 de la mañana seguía atendiendo a gente, ¿no? O sea, una cosa muy extrema. Entonces ahí tienes que elegir, ¿no? Y lo que me gustaba es que o sea, tenía yo que hacer varias cosas, no solamente hacía una cosa. Eso me encantaba. Sí, creo que lo que es ser dinámico es como lo más divertido, ¿no? O sea, bueno, pero no para todos, o sea, creo que sí tiene que ver con los perfiles de cada persona, porque hay personas que dicen, a mí me encanta facturación y te quedas ahí y ya. Bueno. Pero creo que en el emprendimiento, no quiero decir una generalidad, pero no sé qué tan importante sea que disfrutes el dinamismo. Ah, claro, sí. Sí, ¿verdad? O tal vez sea que alguien pueda emprender muy enfocado en lo suyo. Bueno, pero es que al final tienes que abordar muchas cosas que ni sabes, ¿no? Sí. Y es de aprender, quieras o no. Ajá, sí. Porque si sale algo mal, pues es de que no te involucraste, ¿no? Entonces, bueno, ya voy viendo como que esta parte laboral que no me convencía y viene el tema pues de mi condición médica, todo eso. Y ya desde antes como que a mí me empezó a llamar mucho, no sé por qué, me empezaban a llegar como muchos artículos o los libros que veía, todo estaba relacionado al bienestar. O sea, igual así como cosas desde, si vas a tener un hijo, o sea, ¿cómo debes de estar tú? Porque eso es lo que le vas a pasar a tu hijo. No sé por qué me llegaban esas cosas, yo tenía como 20 años cuando me empezó a llegar eso. Qué padre. Y de ahí se me hizo muy interesante, ¿no? O sea, toda esa parte que comentábamos de la forma integral, ¿no? O sea, de que a lo mejor hay muchas cosas que tú ignoras, pero no es como de que, ay, me puse a hacer de repente un mes ejercicio y entonces ya estoy en mi mejor etapa y ya mi hijo va a heredar eso. No, o sea, es todo un pre, o sea, hay antes, o sea, ¿qué fuiste antes? O sea, ¿qué padecimientos hay? O sea, todo eso. Exacto. Y me empezó a llamar muchísimo la atención toda esa parte, ¿no? La parte psicológica, la parte nutricional, o sea, todo eso. Ya después de que pasó el padecimiento médico y todo y que vi tantos cambios, yo dije, yo tengo que hacer algo con esto.
Me meto al gimnasio y conozco a un nutriólogo porque yo le dije, oye, necesito que me pongas mi alimentación con base en ciertas fases que yo seguía, ¿no? Y ya le comenté como que lo que había vivido y todo eso, y me dijo, oye, está súper interesante, deberíamos de hablar porque eso le va a ayudar a muchas mujeres y cosas así. Porque en ese momento casi no había información, o sea, era como súper raro de que hablaras, o sea, si ahorita es raro que hables con la gente y de esas cosas, antes no había nada. Me gustaba mucho esta parte, pero estaba yo como conflictuada, ¿no? Como lo que te dicen de que no, pero ¿cómo no vas a hacer una empresa? Que no sé qué. Sí. Eso fue, de verdad, estuve muchos años luchando contra eso, o sea, contra el quiero hacer esto, porque yo jamás había estado en un área de ventas o en un área, o sea, apenas y con problemas iba al mercado, o sea, como cosas así que dices... Me da un kilo de... Sí, o sea, muchas cosas que ignoras, ¿no? Entonces, pues no tenía como todo este conocimiento, ¿no? Y de repente cuando la gente te dice, te vuelven a decir, ¿no? O sea, pero te ves haciendo esto, y yo así como de, bueno, o sea, un tiempo, pero no siempre, ¿no? Entonces me conflictuaba como que esa parte de, ¿y cómo hago clientes? ¿Y cómo hablo con los proveedores? ¿Y cómo voy a buscar esto? O sea, y la otra parte que yo decía es que me gusta, o sea, me gusta la parte que estudié, ¿no? O sea, de finanzas, administración, y tampoco la quería dejar, ¿no? Entonces, como que había un choque ahí, ¿no? Como de, ¿qué hago? Sí. Pero me sentía muy limitada cuando iba a trabajar en que las cosas solo tenían que ser de una forma y sentía que mi parte creativa estaba totalmente apagada, ¿no? Y ya entonces es cuando, pues este año, bueno, ya les había comentado que yo lo había como que iniciado y todo mal, ¿no? O sea, porque obviamente pues si no sabes de alimentos, ¿no? Sí. Te pones a comprar como cosas así en cantidades grandes. Ajá, y se te echan a perder. Claro, o o sea, algo. y sentí horrible, ¿no? De cómo tanta comida se me echó a perder, o sea, no, ya fuera del dinero, o sea, tener que tirar tanta comida fue muy feo, Sí, o sea, claro, muy triste. sí. Y bueno, pues ya pasó y obviamente pues de eso tienes que ir aprendiendo, ¿no? Ya en esta ocasión que lo retomé, yo dije, no me vuelve a pasar. Y justo eso, o sea, antes, por ejemplo, de tomar todas estas asesorías de emprendimiento, como es tu formación, ¿no? En la universidad, yo ya tenía toda esa estructura, ¿no? De que tu visión, o sea, todo el logo, yo ya hace un montón de tiempo. Pero no lo había llevado a la práctica, entonces todo el mundo me decía, yo les decía, oigan, ¿y cómo lo hago, no? Y me decían, pues nada más inicia, y yo, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Ajá, sí. Y pues ya, o sea, fue así de que un día dije, pues bueno, ¿no? O sea, vamos a ver qué tal sale. Y ahí sí fue mucho como de seguir mi intuición, ¿no? O sea, como de que, ¿cómo lo voy a hacer? No sé, porque todo el mundo decía, hazlo de esta manera. Yo decía, no lo quiero hacer de esa forma, ¿no? O sea, ya hay mucho allá afuera. Y yo dije, mira, es que si no funciona, la que se lo va a tener que comer voy a ser yo. Sí, claro. Entonces, por lo menos yo me tengo que hacer, o sea, dije, yo voy a comer de aquí, entonces tengo que asegurarme de Y que... literal, ¿no? Ajá. O sea, el comer no es de dinero, o sea, es de la comida. Ajá, sí, o sea, ajá. yo dije, pues si algo no se vende, no lo puedo dejar echar a perder, me lo voy a comer yo. Sí. Y ya entonces fue como de aferrarme más a la idea y como que decir, bueno, hazlo bien porque de aquí va a comer tu familia, tus amigos, o sea, lo que haga lo quiero hacer bien. Sí. Y ya pasó. Entonces, justamente, ya, pues ahora sí que fue como pues chingue su madre y lo voy a hacer como salga. Sí, o sea, literal. Por intuición. Ajá, y de repente Exacto. pues ya empecé así como que a buscar bueno, mi trabajo anterior me dejó mucho la práctica de hablar con la gente, yo no hablaba con la gente. Me ayudó mucho a escuchar qué era lo que la gente necesitaba y cómo darles, a lo mejor no soluciones, pero sí como que buscar alternativas. Ok, ¿no? ok. Algunos sí se solucionaban, otros no. Y cómo poner límites, porque hay gente muy grosera, ¿no? Entonces fui descubriendo esas cosas, o sea, como de todos mis trabajos, lo que me había gustado y lo que no. Y dije, es que necesito fusionarlo, ¿no? Entonces de repente me sentaba a hacer así como una lista como de lluvia de ideas y decía, ¿qué voy a hacer, no? Así como que dije, me gusta viajar, me gusta hacer tal cosa, me gusta esto y así. Y decía, emprendimiento, ¿no? Así. Y luego, o sea, el tema que nos gusta como energético. Ajá, sí. Energético. Denle un sombrero de Blue. Y justo yo decía, o sea, ¿dónde puedo encontrar esa parte en la que pueda desarrollar, no sé, como que la parte de comunicación, pero la parte de finanzas, pero la parte de hablar con la gente, o sea, emprendimiento otra vez, ¿no? Así. Y ya entonces empecé o sea, con eso, porque tenía, o sea, este miedo, ¿no? De que yo dije, yo no quiero hablar de nutrición porque es un tema muy delicado, o sea, a veces la gente no se informa. Y yo lo que aprendí es que sea doctor, sea alguien que te presta cualquier tipo de servicio, tú no le puedes, o sea, si tú no te conoces, ¿qué te hace pensar? Que la persona que tienes enfrente Te va que a conocer no te conoce, mejor, claro. medio te va a diagnosticar, pero
nadie más que tú sabe lo que tienes. Sí. Y de ahí la verdad es que yo sí voy al doctor, o sea, me explican de las cosas y todo, pero siempre estoy investigando, ¿no? O sea, lo que me mandan para comer, para ponerte. Sí, no te quedas con la opinión o Lo que sea. Digo, o sea, porque no es por demeritar Sí, no, que no, no, no. estudiaron y que saben y todo, Claro. pero justo es muchas veces esa intuición que el cuerpo te habla, o sea, esto sí puede sonar bien loco, pero creemos, ¿no? Sí, En eso, sí. que el cuerpo te habla y no es que tú solita te diagnostiques, Sí, no. pero más bien te pueden decir, tienes tal y chance no es necesario el medicamento en algunos casos. Exacto. Porque lo abordas con nutrición, con bienestar, justo. Claro. Y es lo mismo, o sea, para cualquier cosa, ¿no? O sea, también para crear una empresa, a veces Sí. muchas personas te dicen, es que lo tienes que hacer así, pero tú dices, no, es que a mí, o sea, mi intuición me dice otra Conmigo cosa, no yo va. lo quiero Ajá. hacer de esta forma. Confía en ti, y a la primera que tienes que escuchar es a ti, ¿no? Que era Claro. algo que antes no hacía. Sí. Creo que lo único que de verdad sí es indispensable es esa parte de confiar en ti. He estado como viendo varios videos así como de empresarios, ¿no? Y que dicen, pues tú no emprendas si no eres bueno en las finanzas, si no sabes hablar en público, si no eres con la capacidad del estrés y la presión, si no eres bla, 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 porque no vas a poder en el emprendimiento, porque el emprendimiento te demanda esto y el otro. Entonces pienso, si yo viera esos videos cuando quería emprender, Claro. No, pues no hubiera hubieras dicho, emprendido. no voy a emprender porque no voy a poder, o sea, Claro. no voy a poder. Claro. Pero justo creo que en lo que yo llevo de mi emprendimiento, que aún no soy la más exitosa y que no es como que yo diga, "Ay, yo soy quien para dar algún consejo", más que solamente lo que llevo hasta ahorita y de mi experiencia. Uno, confiar en uno mismo. He estado como en situaciones como de que estoy estancada o que ya veo que ya no se va a poder hacer algo más. Cuando elijo creer en mí y confiar en lo que yo puedo hacer, es cuando empiezo como a desbloquear como alguna situación y empieza a crecer mi proyecto. Y esa parte de finanzas, de que pues sí, tienes que aprender a hablar en público, también creo que no tiene que ser uno solo y que entonces van llegando personas que te van apoyando. Lo único que sí de verdad es importante para tener un emprendimiento es creer en uno mismo. O sea, no hay más. O sea, teniendo eso, lo demás se va dando, yo sí, creo. porque sí es cierto, la vida sí te va abriendo puertas y sí te va llevando con personas que te van a ayudar. Y yo coincido con eso, o sea, si uno se espera tener todo perfecto, nunca vas a emprender y bueno, en general nunca vas a hacer nada en la vida. Claro. Si te vas aventando y vas dando, aunque sean pequeños pasitos, el camino se va haciendo, solamente es cuestión de aventurarse. Sí, y, o sea, y tener claro que nunca vamos a saber todo. O sea, sí te tienes que ir rodeando de personas que te vayan ayudando. O sea, ni vas a poder hacer todo, ni vas a saberlo todo. Algo importante es la administración o las finanzas, porque pienso que también existe mucho este mito que tienes que ser millonario para emprender y que emprendes y entonces un error te va a costar miles o millones de pesos y honestamente no forzosamente es así. Desde mi experiencia y desde mi perspectiva sí necesitas un plan. Tal vez si estás empleado, como que empieces a ver si a la par, como lo hizo Fer. Sí, exacto. O sea, de forma inteligente, de forma pues un tanto estructurada, más no perfecta, pero no necesitas los millones, no necesitas ser un expertazo, no necesitas tener todo resuelto. El punto es empezar y confiar en ti y por añadidura de verdad que las cosas van saliendo. Sí. Y también creo que también tienes un propósito, y otra vez llegando a la parte como espiritual de las brujas. Cuando sí tienes un propósito con tu emprendimiento, como que también sientes que el universo también te va yendo y te va como dando esas señales y te va poniendo a las personas correctas y en los momentos correctos. Cuando inicié mi emprendimiento, me mudé aquí y toda esta onda, llegó un punto en el que me quedé en números rojos y ya también supe que fracasé y tuve que buscar un trabajo. O sea, dije, ya no puedo, o sea, ya mis ahorros están agotados, ya no me alcanza para vivir y busqué un trabajo. Estuve en un punto de decidir si iba a dejar mi proyecto o no, o qué iba a hacer. Y entonces el director dio un discurso de fin de año, ¿no? Y él habló sobre cómo fracasó, o sea, hice mi emprendimiento, fracasé, y tuve que cerrar todas mis tiendas y ya después como que pensé en lo que había hecho mal o lo que podía mejorar o cómo agregarle el valor y entonces volví a inicié con esta marca y pues ahora ya está creciendo más, ¿no? Para mí esa fue la señal de decir, sigue con tu emprendimiento, o sea, tal vez sí fracasaste, pero ya ahora sabes qué es lo que puedes mejorar, qué es lo que puedes como implementar y que ya no me va a pasar esto y entonces voy a seguir, ¿no? Es que el fracaso es relativo, o sea, yo pienso que en el momento sí lo puedes ver como fracaso, pero te das cuenta que fue el abono que necesitabas para aprender y el impulso y demás.
Pero algo que yo ya veo en este momento es que lo peor que me podría pasar es quedarme sin dinero, ¿no? Ajá, sí. Que yo no es como que tenga los millones en el banco, pero pues soy muy administrada. Por esa misma administración sé hasta cuándo, ¿no? Ajá, hasta exacto. cuándo ya tendría que buscar trabajo. El límite rojo ya. Ajá. bye. Sí, claro, y sin llegar a números rojos. Sí, sí, sí. O sea, por ese lado me siento la verdad bastante tranquila, pero también antes que pensaba que quedarme sin trabajo era arruinar mi carrera y que ya nadie en la vida me iba a contratar, la verdad es que hoy se me abrió un mundo porque pienso que con los talentos, las habilidades y el conocimiento que tengo, claro que voy a conseguir un trabajo y ahorita la verdad hasta esa se me hace mi salida fácil. Sí, sí, sí. De bueno, si nada funciona en mi emprendimiento, pues bueno, ya, me contrato. Y lo veo de verdad tan sencillo e incluso llego a pensar, no consigo trabajo en un mundo corporativo. Yo pienso que trabajo hay de sobra. Sí, sí, sí. Mientras tengas humildad, puedes conseguir trabajo en donde sea. O sea, yo lo he pensado en una cafetería, Sí, justo. hasta lavando coches. Yo o sea, cuando- no importa. Cuando ya estaba en los números rojos dije, acá hay muchas cafeterías. Si me voy a una cafetería y trabajo como en el turno de la mañana, Sí. estoy cerca, me da tiempo de entregar mis paquetes. O sea, la Claro. verdad a mí sí ya no me importaba de cómo, pero si estudié una licenciatura y esta Exacto. onda, ¿cómo voy a trabajar Sí. en una cafetería o voy a trabajar en un Walmart, ¿no? Ajá. No me importa, o sea, solamente necesito como capitalizarme un Sí, poquito exacto. para volver a iniciar, ¿no? Y creo que Exacto. algo que me decía mi primo, que lo tengo muy presente, que le decía, es que, primo, si fracaso, ¿qué voy a hacer? O sea, si me quedo, ¿qué voy a hacer? O sea, ya estoy como dejando todo en ese emprendimiento, en ese proyecto, y si no funciona, ¿cómo le voy a hacer? Si lo ves de cualquier manera, tú nunca vas a, o sea, nunca verlo como, no lo ves como un fracaso, porque en caso de que se vaya a la ruina, que no puedas, lo que sea, tú ya llevas un camino, tú ya sabes cómo crear un negocio, tú ya Claro. tienes muchas ideas de cómo ponerlo en un e-commerce, cómo vender un producto, cómo negociar con los proveedores, cómo varias cosas. Entonces, tal vez si este proyecto no funciona, pues va a haber otro que ya no lo vas a hacer en 5 años, sino tal vez en 2 años, en un año, y va a ser Exacto. mucho más fácil, ¿no? Entonces, no te vas a quedar con los brazos cruzados. Claro, Sí, porque puedes perder un trabajo, se puede ir a la quiebra tu emprendimiento, te pueden despojar de todo, pero de lo único que no te pueden despojar es de tu inteligencia, de tus conocimientos y de tus habilidades. Y eso es lo que te va a abrir las puertas y lo que te va a llevar a buscar opciones. Si no es A, existe hasta la Z y como en Excel, hay la AA, la AB y así infinito casi casi. Sí, justo, o sea, bueno, yo ahorita que lo mencionas, yo no lo veo como un fracaso, o sea, ya visto en el tiempo, yo creo que fue como una redirección. Yo en ese momento medio estaba probando, ¿no? Y tenía una idea muy fija de lo que quería, o sea, yo decía, yo quiero que sean así las cosas, ¿no? A lo que mi visión en ese momento me permitía, ¿no? Y hoy digo, qué bueno que no lo hice de esa manera, qué bueno que no lo inicié en ese momento, porque mi negocio era totalmente diferente a la idea que tengo hoy. A mí me pasó primero, ¿no? Que estuve mucho tiempo como en la teoría y que quería llevarlo tal cual, como yo lo tenía en la mente. Y creo que en la mente y lo que había visto que otros hacían, ¿no? Yo sentía que mi idea era muy difícil de lograr, Ajá. ¿no? Entonces solamente creo que como que me redireccionó a no estás segura todavía, necesitas seguir como que desarrollando otras habilidades, practicando otras cosas, va. Pues los siguientes trabajos que tuve me permitieron eso, ¿no? Y también agarrar mucha seguridad en mí, porque, o sea, lo había trabajado en terapia, pero de ahí a llevarlo a la práctica era otra cosa. Claro, sí, es abismal. Y uno dice, ay, es que no sé lo suficiente. Y entonces la vida me fue poniendo situaciones como para decir, ¿en serio no lo sabes? Porque estás regalando tu trabajo, Ajá. estás regalando todos tus recursos, shalala, shalala. Entonces, ¿quieres seguir en esto, no? Entonces creo que me permitió justamente tener ese prueba y error, esa dinámica de irme probando en otras cosas antes de llegar a mi emprendimiento. Y de ir con todas esas inseguridades, de sentir como que, no sé, la gente me estaba haciendo un favor o como de que yo no sabía nada. O sea, imagínate llevar todo eso, claro. todo eso que yo era en ese momento a mi emprendimiento. O sea, hubiera Claro. sido fatalísimo. Sí. Hoy lo vi y digo, nada más fue como una redirección para estar como que en el momento exacto, ¿no? O sea, he estado como trabajando mucho en la idea de que lo peor que puede pasar es que no funcione o que no te dé las ventas que tú quieres o que lleve más tiempo. Ajá. Pero vuelves a buscar trabajo. No es tan grave. Ajá, exactamente. No es tan Y grave. y seguro mucho te vas a llevar. O sea, he aprendido tantas cosas en estos Sí. meses que digo, no manches, ¿no? Sí. Y siempre al principio hay un montón de resistencia. Pero a mí me encanta que, no sé si les pasa a ustedes, que de repente cuando están en las situaciones como de no, y lloras y es así como de maldita sea, pero ¿por qué?
Y de repente ya, o sea, que pasó y todo y que lo aprendiste, que viste que no era tan difícil o que viste que lo puedes hacer a tu manera y dices, ay, o sea, tiene cierto encanto, ¿no? O sea, Ajá, sí. y dices, sí, qué padre, ya le sé ves hacer la otra magia. cosa y lo Ajá. empiezas a ver diferente. A mí me gusta mucho manejar. Entonces yo digo, vas en una calle, de repente está cerrada, ¿no? Pues tienes que cambiar de ruta y no Exacto. pasa nada, no se acaba el mundo. Y buscar, o sea, llegar a tu misma camino, meta, ¿no? ajá. O a lo mejor la Exacto. vas a cambiar, No pasa pero nada. lo que importa es todo lo que va a pasar en ese El proceso. proceso. Y no hay un solo camino. Sí, O sea, justo. a mí... Ni edad. No, ajá, Porque no, luego me chavos de exacto. 20 años que yo digo, ¿qué tiene que una empresa? Y digo, güey, ¿yo por qué estaba a los 20 años haciéndome güey en otra Sí. cosa, no? Pero es que ni edad, ni condición social, ni género, nada. Exacto. O sea, no hay un solo camino ni una sola fórmula para emprender. Lo que yo he aprendido y lo que quisiera transmitirles es eso, que cada quien tiene su propia forma, su propio camino y no hay un punto de comparación. Y si sientes que vas lento, probablemente no vas lento, vas a tu ritmo. A tu ritmo, ajá. Y no dejes que redes sociales te contagien, no dejes que la apatía te contagie, no dejes que las creencias de la edad, de que te falta, de que no sabes, porque realmente tienes mucho que dar, solamente, reiteramos, es cuestión de que veas tu potencial, de que creas en ti y de que te animes. Nada malo puede pasar cuando lo haces con el corazón. Aprendes, Sí, te justo. diviertes, creces. Y si no funciona, redireccionas. Y también creo que tampoco es como que le tienen que emprender para que estén bien Sí, o sean no, no, no. felices o para No, que por logren, o sea, supuesto que en lo no. que sea que también hagan. si prueban, aparte de emprender y tal vez no les gusta o no es lo suyo que digan, no, pues sí, Nadie sí les lo hice, cuenta. pero no, me gusta más estar como, pues sí, tener mi horario fijo y me permite hacer más cosas, también está bien, ¿no? Pero es que, ¿sabes? O Entonces- sea, el emprender está muy casado con negocios. Ujú. Pero alguien nos ponía en comentarios que estaba haciendo una maestría, o sea, Claro, después de ajá. años regresó a la escuela. Eso es emprender. Sí. Emprendemos muchas cosas Sí. tal vez en un día y ni nos damos cuenta. El irte por un nuevo camino, Claro. estás emprendiendo una nueva ruta. O sea, Mudarse. mudarse, claro, el cambiar de carrera, Cursos. el tomar un curso, el cambiar de look. O sea, todo en la vida se trata de emprender y de no tener miedo, porque realmente no hay cosas malas. O tal vez, no o son sea, siento que cosas el malas. miedo tal vez es normal tenerlo, Sí, pero exacto. Que no, o sea, no dejar afrontarlo, que ¿no? Ajá, te no dejar que el miedo limite. que te paralice. Ajá, exacto. Ujú. Sí. Y también se vale, ¿no? O sea, un tiempo, pero sí tienes que salir de ahí, porque si no, no haces nada. Sí, pero todo a tu ritmo, todo a Sí. tu ritmo, porque creo que cuando te comparas, te hundes. Y también, o sea, bueno, algo que yo aprendí estas semanas fue que estaba tan estresada que, o sea, como que luego te dicen, haz tu, no sé, tu collage de la Tu vida que vision quieres board, tener. ajá. Exactamente. Y allí estás, ¿no? Así. Y es como de repente estresante o frustrante ver que tu vida está siendo totalmente diferente a lo que tienes, ¿no? O sea, bueno, no sé si les pasa eso, ¿no? Pero lo que yo vi es que a veces por priorizar otras cosas o por seguir el camino de otros, te vas alejando de tu camino, ¿no? Entonces, yo lo que pensé fue, ¿qué tal y me muero mañana? Y nada más estuve estresada con que funcionara el emprendimiento, ¿no? Y algo que me dejó todo el proceso de sanación de mi proceso médico fue que para que las cosas pasen las tienes que hacer todos los días. O sea, no, Ujú, no un es hábito. como, Ujú. no es como de que algún día voy a ir al gimnasio, algún día voy a tener ese cuerpo. O sea, pues no. O sea, si lo quieres hacer, lo tienes que empezar a hacer, ¿no? Si Ujú. quieres una vida equilibrada, pues tienes que empezar a equilibrarla desde ya. O sea, Sí. conforme vas pudiendo, ¿no? O Claro. sea, poniendo límites y esas cosas. Entonces dije, pues o sea, lo voy a hacer a la medida de lo que puedo, con los tiempos que tengo, al dinero Sí, que que sea tengo en este sostenible. momento. Ujú. Ajá, exactamente. Y dije, bueno, o sea, ya tuve un resultado que la verdad considero estar enfermo y poder revertirlo es de las cosas más complicadas. Totalmente. Sí. Entonces dije, ¿y que no pueda pasarlo a un emprendimiento? O sea, es más como mental, Claro, ¿no? claro. Y la verdad es que el estrés bajó muchísimo, porque entonces empiezas a poner límites, empiezas a decir, bueno, a ver, de tal hora a tal hora voy a trabajar, de tal hora, o lo voy a hacer a mi manera. Y ya no estás comparándote con los demás de que tiene que ser de cierta forma, o sea, y eso, y vas viendo que las cosas empiezan a pasar, y de repente ya Exacto. tienes la vida que sí habías puesto que querías. Exacto. Sí, Fer en el episodio pasado decía que fue sanando a la par de ir construyendo su emprendimiento. Ajá. Y la verdad creo que sí. O sea, vas descubriendo tantas cosas de ti, vas superando tantos miedos Sí. que vale la pena el riesgo.
En todo lo que emprendan. En todo lo que emprendan. Iniciar, si algo no les gustó, cámbienlo. Sí, no tienen por qué hacer cosas o estar en lugares que no les gustan. Siempre hay formas de iniciar. Siempre hay opciones, aunque yo siempre pienso que no, que te estoy diciendo que no hay opciones, lo único que puedo Pero hacer sí yo. las hay. Ajá, Pero sí las justo. hay. Sí, sí hay opciones. Solo es cuestión de abrir la mentalidad, Sí, sí, sí. de cambiarse los lentes. Exacto. Y creer en uno mismo, o sea, es 100% creer en uno mismo y no hablarse feo, porque Sí, no. yo me digo cosas horribles. Y entre más lo acepten, o sea, es como, pues literal, como un viaje, ¿no? Así, de que, no sé, vas a pasar por algo que no te va a gustar tanto, mejor ya, atraviésalo, porque si estás rehusándote te vas a tardar más. Entonces lo atraviesas, ya te ganas el conocimiento y sigues, ¿no? Si no te gustó, lo haces de otra forma. Pero si te resistes, vas a perder más tiempo y en algún momento lo vas a tener que enfrentar. Además de que no es para siempre. Ajá, O sea, lo exacto. que uno vive no dura toda la vida, es momentáneo. Ujú. Y qué padre que, o sea, llegues a cierta edad o a cierto punto de tu vida y puedas tener esa retrospectiva de decir, no puedo creer que yo fui esta persona, no puedo Sí, creer que sí. tomé estas decisiones, que me Sí. reí, que disfruté, que me arriesgué, que fui valiente, pero que también lloré, sufrí, pensé que no podía, porque al final eso es la vida y nada es tan grave como una enfermedad, pero incluso Sí. se puede revertir Sí, con claro. conocimiento y voluntad. Dependiendo de cómo lo veas, ¿no? Si piensas que ya se acabó tu vida, pues, Ujú. o si dices es una oportunidad para De cambiar. cómo lo ves, Ajá, desde qué exacto. perspectiva. Sí, ya fue todo. Sí, por hoy es todo. Esperamos que les haya gustado. Que se identifiquen y como siempre, pues déjenos en comentarios qué opinan, con qué se identificaron, Si ya emprendieron, ¿cómo lograron ustedes emprender? sí, cómo ha sido su camino en torno al emprendimiento, Ajá. en tiendas de emprendimiento, lo que sea, no forzosamente un negocio. Ok. Y si de algo les ha ayudado, que nos digan. Nos Y que sigan nos sigan online, en redes sociales. Se suscriban. Ah, sí, síganos en Instagram. Estamos como Conexión 333 y Ajá. estamos más activas. Pero de verdad, o sea, el propósito de esto es crear esa comunidad que inspire a todos, o sea, entre nosotros, a crecer, a motivarnos, a atrevernos y a tener esa seguridad de que no pasa nada. O sea, el punto es atreverse. Bueno, Adiós. Bye. Está haciendo brujería. a la madre. Listo. ¡Oh! Uy, ¿Se escuchó? no se cayó. Mientras no haya sido la vela. Ya le apago, ¿verdad?